Buenas noches, compañeros. ¿Se me escucha? Buenas noches, sí, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que están presentes el día de hoy en la clase. Bueno, vamos a retomar el avance. Van a disculpar el retraso. Creo que ha habido un pequeño problema con el anfitrión que está encargado de la sala virtual. Pero bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a retomar el avance de la unidad temática número 2 que está vinculado al tema del carácter estático y el carácter dinámico de la jurisprudencia. El día domingo habíamos hablado concretamente sobre el carácter estático, ¿no? Hemos estudiado un poquito este tema muy importante que es la estructura de la resolución desde el punto de vista de la jurisprudencia. Concretamente, y el punto más importante de esa clase estaba relacionado al hecho de comprender un poquito y de identificar dónde se encuentra el obiter dictum, la ratio decidendi y el precedente jurisprudencial. Entonces, en esa medida, el día domingo habíamos concluido con una pequeña práctica que, bueno, ha quedado postergada hasta el día de hoy. En todo caso, ese día, como les había comentado, se ha subido a la plataforma un auto supremo, que es el auto supremo 842 quebrado 2021. Entonces, me imagino que ustedes han podido ya revisarlo en estos días. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es iniciar con esta pequeña práctica porque no la podemos dejar de lado. Es muy importante entender muy bien este tema del carácter estático de la jurisprudencia para luego empezar a abordar el tema del carácter dinámico. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que, no sé si han podido leer la resolución, pero por lo menos nos daremos unos 20 minutitos para que la vuelvan a repasar. Es el Auto Supremo 842 que está en la plataforma de la maestría. Entonces, la consigna es muy sencilla. Lo que queremos es identificar básicamente dónde está el obiter dictum en este Auto Supremo, dónde está la ratio decidendi y dónde está el precedente jurisprudencial. En todo caso, a partir de ese análisis, lo que yo les voy a pedir es que ustedes establezcan si estas resoluciones, es decir, si este auto supremo contiene o no un precedente jurisprudencial de carácter vinculante. Algunos me podrán decir que sí, porque establece tal vez alguna subregla o una norma adscrita. Otros me podrán decir que no, porque tal vez simplemente es una resolución que reitera algún entendimiento jurisprudencial anterior, ¿no? En todo caso, precisamente para eso es este ejercicio, ¿no? En todo caso, para que ustedes puedan identificar estos elementos o estas partes que son muy importantes para que luego podamos ingresar al tema del carácter dinámico. Entonces, como ya les había indicado yo en la primera clase, a lo largo de este módulo vamos a ir haciendo prácticas de esta naturaleza en la clase precisamente para que podamos reforzar un poquito nuestro aprendizaje a partir del debate y también a partir de lo que ustedes vayan comentando en función de lo que hemos ido avanzando. Entonces, nada, simplemente ahorita estamos a las 7:38 minutos, entonces nos encontraremos nuevamente a las 8 en punto, para que podamos precisamente ya analizar esto y desde luego, como se había indicado, esto está calificado, ¿no? La participación que es en función de las personas que están dentro de la plataforma, entonces lo vamos a ir calificando. También eso se toma en cuenta como asistencia, ¿no? Entonces, nada más. Si no tienen el auto supremo, indíquenme en este momento y lo puedo subir al grupo de WhatsApp, tal vez para que así lo puedan leer también, o en todo caso, tal vez ya lo han descargado de la plataforma. Doctor, ¿Sí? doctor, buenas noches. Disculpe, ¿qué nos ha indicado? ¿Podría repetir qué debemos identificar? Sí, mire, está en la plata, no sé si se ve en la pantalla, pero en la pantalla está una diapositiva que dice consigna, ¿no? Entonces son tres puntos básicamente, ¿no? Primero hay que leer el Auto Supremo 842 quebrado 2021, que como les vuelvo a indicar, lo he subido ya yo a la plataforma de la maestría, está en la unidad temática número 2, ahí está en formato PDF para que ustedes lo puedan descargar. El segundo paso es identificar en este Auto Supremo dónde está el obiter dictum, dónde está la ratio decidendi y dónde está el precedente jurisprudencial.
Y finalmente, a partir de la identificación que ustedes hagan de estas partes, establecer si este auto supremo contiene o no un precedente jurisprudencial de carácter vinculante, es decir, si este auto supremo establece alguna subregla, alguna norma adscrita que precisamente la convierta en una, tal vez llamémosla en una resolución de carácter fundadora, ¿no? En una resolución hito, tal vez para que se establezca el entendimiento de la norma que se está precisamente analizando en ese auto supremo. Entonces ahí está en la pantalla está la consigna, entonces simplemente básense en eso y como les decía, nos vamos a dar este tiempo hasta las 8 para que ustedes puedan leer, tal vez si no han alcanzado a leer el auto supremo y después de las 8 vamos a hacer las participaciones correspondientes. ¿Alguna duda más que tengan? Bueno, en vista de que no hay más dudas, entonces haremos este ejercicio, por favor, y nos encontramos a las 8 de la noche. Gracias.
Pero dígame, pues, ¿cómo será? Ya te está pegando.
¿no? ¿Qué es esto tan rico? Con, con el bolo, ¿no? Compañeros, vamos a retomar la clase, por favor. El que tiene encendido su micrófono, por favor, le voy a rogar que lo apague. Al compañero Constancio Vela Hualpa, por favor, que apague su audio, por favor. Bueno, vamos a retomar el avance de la materia. Bueno, en todo caso, vamos a empezar con este pequeño ejercicio práctico para ver en qué medida hemos ido, pues, eh, captando las ideas que hemos ido exponiendo en la anterior clase, ¿no? En relación al carácter estático de la jurisprudencia. Como habíamos mencionado en esa clase, los elementos fundamentales del carácter estático o en realidad la importancia de estudiar el carácter estático es precisamente identificar los elementos que van a configurar em, a una resolución desde el punto de vista de la jurisprudencia. Cuando hablamos del carácter estático, básicamente estamos hablando de la vigencia de un precedente que está en vigor y que desde luego es identificado a partir de los elementos que configuran la resolución judicial como tal. Entonces, en ese entendido, en la anterior clase y nuevamente en esta clase también se les había pedido poder leer el auto supremo número 842 quebrado 2021 que está referido a un proceso de usucapión. Entonces, básicamente, como ustedes pueden observar en la pantalla, la consigna implica identificar los elementos o las partes de la resolución desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿no? El obiter dictum, las ratio decidendi y el precedente. Y con todo ello, poder tal vez hacer una pequeña conclusión desde su punto de vista y señalar si en este auto supremo se ha establecido un precedente que tiene un carácter vinculante o no. Entonces, voy a ir llamando uno por uno a los que están en sala y por favor vamos a ir haciendo las intervenciones correspondientes. El doctor Irineo Larico Espinosa, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Tiene Doctor, la buenas palabra. noches. Gracias, doctor. A efectos del acta,
doctor Irineo Larico Espinosa. Doctor, de manera con el tiempo tal vez de ocupación de trabajo, todo aquello, doctor, una lectura rápida, veloz, doctora. Lo que comprendo es que de la presente del Auto Supremo 842 quebrado 2021, guión RA, en la pregunta, doctor, si se identificar la parte del obiter dictium, doctor, se puede establecer de que es el núcleo de la decisión que radica en la fundamentación de un recurso de casación debe ser entendida como clara y específica, ¿no? Cumpliendo todos los requisitos legales para que pueda ser admitida. En este caso, doctor, la demanda planteada es sobre un usucapión, sobre un bien inmueble. La misma ha sido declarada improbada. Ahora, de la misma forma también, doctor, puede entender también de que la parte demandada ha respondido o bien ha interpuesto la reconvención. Es decir, al final, el doctor, lo que yo puedo comprender así en suma, doctor, la presente auto supremo no es vinculante, uno en una de sus preguntas, la que hacía usted, doctor, no es vinculante, ¿no? Toda vez que no es un recurso o bien no se puede eh, tomar en cuenta como como una sentencia constitucional vinculante, sino que en este caso, doctor, el Auto Supremo 842, puedo constatar de que no es vinculante, doctor. Uno, en cuestión de lo que tal vez un poco eh, señalando también, doctor, de que también no se citan normas jurídicas en el presente Auto Supremo. Eso tal vez, doctor, puedo participar. Gracias. Doctor Irineo, mil disculpas, mi señal se ha ido del internet. ¿Podría, por favor, reiterarme la última parte que estaba manifestando en relación al auto supremo que estamos analizando? Gracias, doctor. Lo que le señalaba, doctor, es que en el Auto Supremo número 842 quebrado 2021-RA, en la pregunta que se hacía, doctor, si es vinculante o no es vinculante, doctor, en este caso, este Auto Supremo no es vinculante, doctor, o sea, no es de cumplimiento, toda vez que en el presente autor simplemente hace referencia, no se menciona el aspecto normativo, es decir, no se señala, utiliza la norma jurídica a efectos de que esto pueda ser vinculante o de carácter vinculante, ya que la doctrina legal aplicable en este caso, conforme el Código de Procedimiento, doctor, no es, en mi opinión personal, doctor, viendo una lectura de los doctor, no es vinculante. Uno. Por otro lado, doctor, eso, doctor, quería señalar. Nada más, doctor. Gracias. Ya, doctor, la pregunta siguiente. ¿Usted ha podido identificar el obiter dictum, la ratio decidendi y el precedente en este auto supremo? Doctor, en este caso, doctor, la resolución, la que se está analizando en este caso sería de usucapión. De la misma forma también, doctor, el cuestión procesal es un análisis de recurso de casación en la forma y en el fondo, en el cual se presenta y se plantean la parte demandada y no, la parte solicitante, doctor, la parte agraviada. En en este caso, doctor, en la parte del obiter dictum de la relevancia jurisprudencial, doctor, eh, se puede tal vez, doctor, no he podido dar lectura así a cabalidad, pero
entiendo de que también, doctor, esta parte se apoya en la parte doctrinal y normativa en cuestión del análisis, donde se declara y ratifica, doctor, la, en la primera instancia, doctor, es lo que puede entender, doc. Ya, doctor, pero a ver, una consultita. A ver, nos tenemos que un poquito siempre enmarcar en el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Como les había manifestado, la importancia de esta práctica es identificar las partes de la resolución desde el punto de vista del derecho jurisprudencial. En este caso, a partir del carácter estático de la jurisprudencia. Entonces, cuando hemos avanzado nosotros este tema, hemos hecho alusión a que la jurisprudencia nos señala que una resolución tiene tres partes fundamentales desde el punto de vista de la jurisprudencia, que es el obiter dictum, la ratio decidendi y el precedente. El obiter dictum básicamente está referido a aquel elemento conceptual, aquel elemento teórico, doctrinal y tal vez de análisis jurídico o jurisprudencial que va a servir de apoyo para los fundamentos que precisamente van a ser la razón de la decisión. En todo caso, van a servir de apoyo para la ratio decidendi. Y la ratio decidendi, como lo dice su nombre, es la razón de la decisión, es decir, el por qué el juez ha determinado o ha decidido asumir precisamente una cuestión en relación al caso en concreto. Y desde luego el precedente es ese elemento esencial que tiene una resolución a momento de establecer una norma, perdón, una subregla o una norma adscrita que precisamente va de alguna manera a reconfigurar una norma o configurarla desde otro punto de vista, ¿no? En todo caso, va a establecer una norma que va a tener un efecto vinculante y un efecto obligatorio, ¿no? No todas las resoluciones tienen un precedente, pero todas tienen un obiter dictum y tienen una ratio decidendi. Entonces, por eso es que yo les había planteado en este ejercicio, en la última pregunta, si este auto supremo establecía o no un precedente desde su punto de vista, ¿no? Pero para ello es importante que nosotros entendamos que tenemos que primero identificar cuál es el problema jurídico que se está analizando en este caso concreto. Más allá de los antecedentes y del resultado que podían haber tenido el recurso de casación que se ha planteado en este caso, nos interesa saber cuál es el objeto de análisis del Tribunal de Casación, o sea, qué instituto, qué norma se ha analizado en este caso. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a poder entender cuál es la ratio decidendi y si en este caso existe o no un precedente vinculante, porque algunos de ustedes me pueden decir, no se establece ningún precedente, o en todo caso se establece y este es el precedente. Entonces, ese es el ejercicio que se les ha pedido, doctor Irineo. Entiendo que tal vez por el tiempo no se ha podido revisar de manera detallada la resolución, pero por eso es que precisamente hoy día se les había dado un parámetro de tiempo para que lo puedan leer también y repasar, ¿no? En todo caso, desde el día lunes estaba esta resolución en la plataforma. Bueno, sin embargo, vamos a seguir escuchando la participación de los demás compañeros y con ello vamos a ver en qué podemos concluir en el debate de esta clase, ¿no? Le vamos a dar la palabra al doctor, por favor. El doctor Juan Zoque se encuentra en sala. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Un poquito la señal se me está yendo. Doctor, Sí, su señal no le estoy escuchando muy bien, doctor. A ver, por favor. mm, ahora sí, doctor. ¿Se me escucha, doctor? Sí, sí, se le escucha, doctor. Siga, por favor. Gracias, doctor. Como bien usted ha determinado que se tiene que realizar el análisis del auto supremo 842 quebrado 2021. A ver, en resumen, doctor, este auto supremo en sí refiere a que hay una denuncia sobre el error de la interpretación, mm, más que todo sobre lo que son los artículos 145 de la ley 439 Código Procesal Civil y el artículo 1286 del Código Civil.
donde los recurrentes señalan que los vocales de la sala civil no consideraron todas y cada una de las pruebas producidas en el proceso y tampoco han individualizado cuáles fueron su convicción y el fundamento de su decisión, razón por la cual no se tomó en cuenta los elementos del animus, el corpus, que fueron demostrados en el proceso de usucapión que se llevó a cabo. Al respecto, se puede considerar, doctor, de que está llevando a cabo o se estaba dilucidando si un menor de edad tiene la capacidad de adquirir la usucapión mediante la posesión. Se ha podido identificar sobre el obiter dictum, doctor, que sí, en el auto supremo existe lo que es el obiter dictum. Está, ya que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han enlazado su decisión en aplicación al artículo 110 del Código Civil Boliviano, así como también donde se ha descrito las diferentes formas de adquirir la propiedad, como también han respaldado su decisión en base a lo que es el criterio rescatado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de la Sala de Casación Civil, la sentencia del 8 de mayo de 2001 sobre el expediente 6633. Así también han podido establecer eh, sobre lo que es mm, otro elemento han tomado también lo que son, perdón doctor, lo que es la legislación española en el artículo 443 del decreto de 24 de julio del Código Civil de 1889, en el cual también se han adscrito a lo que es el Código Civil italiano, interpretado en el artículo 1140 del Código Civil. Eso sería el obiter dictum, doctor. En cuanto a la ratio dicedendi, doctor, se ha podido especificar, según toda la normativa, de que un menor incapaz puede y tiene el derecho de adquirir la propiedad a través de la prescripción adquisitiva, pues el tema de la incapacidad de los menores de edad que se encuentra regulada en el artículo 51 en el artículo 5, parágrafo 1, inciso 1 del Código Civil, cuando se trata del tema de la posesión debe ser interpretado a partir de lo establecido por el artículo 14, parágrafo 4 de nuestra Constitución Política del Estado, en el cual señala que con todas las consideraciones que los magistrados han podido revelar, se tiene que, mm, ha quedado claro que el Tribunal de Alzada incurrió en el error al considerar que un menor de edad no puede usucapir y que en este caso ello imposibilita analizar la pretensión del actor. Empero, no ha errado en cuanto a su determinación, pues evidentemente no concurre a coger la pretensión del actor, pero no porque haya sido menor de edad cuando comenzó su posesión, ni porque se haya encontrado en calidad de tolerado, constituido posesorio, sino demostró el ánimus de su posesión, razón por la que corresponde rechazar el reclamo de casación y no amerita realizar mayores consideraciones al respecto. Acá claramente en el auto supremo los magistrados señalan que incurrió en el error el Tribunal de Alzada al considerar que un menor de edad no puede usucapir y que en este caso ello imposibilita analizar la pretensión del actor. Hay un precedente, doctor, y el precedente es de que en la ratio decidendi está claramente señalando de que un menor de edad sí puede usucapir. Eso es lo que yo entiendo. El menor de edad puede usucapir. Si en este auto supremo no lo han tomado en cuenta, ha sido porque los actores, el recurrente, no ha podido demostrar, o sea, el demandante en la usucapión no ha podido demostrar su posesión en cuanto al y en qué calidad se había encontrado
pero sí, con este auto supremo, el precedente existe en el Código, en la Constitución Política del Estado, el artículo 14, parágrafo 4, el Código Niño y Niña y Adolescente, el Código de las Familias y C, también el Código Civil. En sí, doctor, acá sí se puede establecer que el auto supremo y es de carácter vinculante, ya que mediante este auto supremo, en el futuro, si cumplimos con todo lo establecido y los requisitos para la usucapión, un menor de edad sí puede tener la usucapión, la propiedad, en base a cumplimiento de todos los requisitos que se tiene en nuestro Código Civil, doctor. Gracias, gracias, doctor. Muy, muy, muy valiosa su exposición. Desde luego creo que sí se ha identificado algunas cuestiones que al concluir este debate vamos a ir puntualizando, ¿no? Muy buena la intervención del doctor. Vamos a darle paso, por favor, al doctor Constancio Vela Hualpa. Doctor Constancio Vela, por favor. Bueno, creo que no está. Está levantando la mano el doctor Jason Diego. Por favor, doctor, ¿qué quiere decirnos? Tiene la palabra. Estimado doctor, no sé si puedo participar, por favor. Estoy desde el dispositivo del celular y lamentablemente no estoy con mucho porcentaje, pero quiero participar, estimado doctor. No sé si es Claro, posible, por favor. claro que sí, doctor. Entonces, intervenga nomás, doctor. Tiene la palabra. Le agradezco, gracias, doctor. Conforme al trabajo y la lectura y el análisis correspondientes, he podido realizar una determinación en el sentido de que, conforme al Auto Supremo 842, quebrado 2021, determina si un menor de edad puede ser sujeto activo de posesión. En ese análisis he podido determinar que sí puede ser sujeto activo de posesión siempre que tenga la capacidad de discernimiento suficiente. Bueno, yo lo interpreto como esa voluntad madura que debería de llegar a tener el menor. En relación a los puntos que señalaba en la ratio de Sidendi, he podido determinar también que la decisión básica se basa más que todo en el tema de la posesión. No es necesario dentro de lo que es la capacidad de obrar. Lo interpreto más como aquel aspecto único de discernimiento, ¿no? Me baso más que todo en el tema de la voluntad suficiente, nuevamente lo señalo, ese aspecto maduro que se tiene que tener. Entonces, de repente lo voy estableciendo conforme el artículo 14, el inciso 14 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y los artículos dentro del Código Civil. Bueno, no quiero extenderme mucho, estimado doctor. En relación a la obiter directum, considero, a un principio relacionaba que carecía del hecho de poder establecer tal figura. Sin embargo, puedo o he tratado de llegar a poder establecer como la posesión no equivale al tema de la propiedad, ¿no? Y que un menor puede poseer, el hecho de que no implica que sea propietario, ¿no? He podido aterrizar en este aspecto y en el precedente jurisprudencial he podido determinar nuevamente el tema de que sí menciona esos aspectos normativos previos conforme a lo propio al artículo 14, el inciso cuarto de la Constitución Política del Estado. Incluso hay una sentencia constitucional que es la 1369-2013, que de alguna forma trata de ver esta apreciación para poder establecer este presente jurisprudencial.
Y en relación al tema de la pregunta, considero que no es un precedente vinculante, eso valga en una apreciación propia, ¿no? Puedo establecer que esta fundamentación es clara, ¿no? Y trata de realizar una referencia conforme a la Constitución, aspectos legales conforme determinan ese tipo de posicionamiento. Creo que se desconectó el doctor Jason. Estaba muy interesante su intervención. Bueno, siempre y cuando se pueda volver a conectar, entonces le vamos a dar nuevamente la palabra. Para continuar y no alargar mucho este tema de las exposiciones, vamos a seguir, por favor, con el doctor o la doctora Jacqueline Solís. Ay, no, perdón. El doctor, no, la doctora Joemi Fernández, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está? Buenas noches. Doctor, del análisis del Auto Supremo 842-2021, identificando, ¿no?, las partes que nos ha indicado usted, puedo indicar lo siguiente. En cuanto a se ha hecho el análisis de un caso, ¿no?, de un proceso de usucapión, en el cual se ha interpuesto un recurso de casación. El recurso de casación en el ratio decidendi nos indica que en cuanto al fondo de la resolución, estuviera incurriendo en error con relación a la edad del demandante, ¿no? Indicándonos que pues no es evidente, la norma no prohíbe, ¿no?, que un menor de edad no pueda ser sujeto activo de posesión, ya que para adquirir la posesión no se requiere de capacidad de obrar, puesto que es suficiente la capacidad de discernimiento, es decir, una voluntad suficientemente madura para dar origen a un poder de hecho ejer- ejercido sobre la cosa. Eso es lo que nos indica en el ratio residendi este auto supremo. En cuanto al obiter dictum, también el auto supremo he podido evidenciar que sí se señala, ¿no?, jurisprudencia, se señala la Constitución Política del Estado, el artículo 14, parágrafo 4. También se señala en su fundamento doctrinal varios autos supremos. Y pienso, doctor, que sí se puede tomar este auto supremo como un precedente, ¿no?, como un modelo a seguir, porque en cuanto a la edad para adquirir la posesión, no así para adquirir la usucapión, existe, ¿no?, un vacío jurídico. Y como usted nos ha indicado que la jurisprudencia llena, ¿no?, los vacíos jurídicos, en cuanto a la posesión, se puede tomar en cuenta este auto supremo. Así también, este auto supremo se declara infundado, ¿no? Porque no en cuanto a la edad, sino en cuanto a los aspectos tal vez de la prueba. El demandante no ha podido demostrar, ¿no?, que ha tenido el corpus y el animus, ¿no? Porque en una parte también del auto supremo nos indica que se habría pagado impuestos el año 2017, desde el 2006 hasta el 2017 en un solo año. Este aspecto ha sido considerado también por el juez en primera instancia para declarar improbada la demanda de su campeón. Es por eso que, bueno, en conclusión, pienso que este auto, este auto supremo nos sirve, ¿no?, en cuanto a la edad para ser sujeto activo de la posesión. Eso sería, doctor. Muy bien, muy bien. Muy buena también la intervención de la doctora. Poco a poco yo me estoy dando cuenta que estamos yendo ya captando, ¿no?, este tema del ejercicio que precisamente estamos haciendo el día de hoy. Como les había indicado, la idea era precisamente esto, ¿no? Identificar el precedente, identificar las datos, identificar el obiter dictum, porque básicamente esa es la finalidad de estas clases, ¿no? Entonces, evidentemente, para poder hacer todo este ejercicio, nosotros necesitamos identificar el objeto de debate o el asunto
que es precisamente el motivo por el cual el Tribunal de Casación, en este caso, ha tenido que hacer todo ese análisis para poder llegar a una conclusión y en este caso, obviamente, advertir si esa conclusión constituye o no un precedente, ¿no? Entonces, desde luego, es rescatable lo que nos dice la doctora, ¿no? Vamos a darle la palabra a la doctora Karen Paola Checo, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctor, en cuanto al obiter dictum, según mi apreciación, señala, ¿no? Este obiter dictum de carácter enunciativo nomás, el aspecto de que los bienes del Estado no son susceptibles de usucapión. No, esto señala para que otros jueces, otras personas puedan tomar en cuenta para que no puedan cometer algún error en alguna otra apreciación, otra resolución, ¿no? Entonces, eh, refiere, ¿no? De carácter enunciativo, nomás como le decía, como carácter de advertencia también, esta afirmación. Y después, con relación al ratio decidendi, considero que este fallo ha ha respondido indicando de que un menor, pese a que tenga una incapacidad legal de obrar, sí puede adquirir la posesión y poder llegar incluso a la usucapión, porque principalmente lo que reconoce este fallo es la posesión, que exige simplemente un ánimo de poseer, ¿no? Entonces, refiere que es suficiente y no así la capacidad de obrar plena. Después, con relación al precedente jurisprudencial, también hay algunas sentencias de autos supremos que apoyan, ¿no? a este fallo, reconociendo la usucapión más allá de la posesión, ¿no? Que tenga, más allá de la incapacidad, la acción de poseer. Después, con relación al carácter vinculante, doctor, considero de que esto simplemente tiene efecto entre partes, es decir, que no se puede vincular, ¿no? Entonces, eso, doctor. Gracias, doctora, muchas gracias por su intervención y reitero, ¿no? Me doy cuenta que a medida que van interviniendo vamos advirtiendo ciertos elementos que desde luego nos interesan porque ya estamos pudiendo ver que se está captando, ¿no? Este tema del obiter dictum del presidente y de la ratio. A ver, la doctorita o el doctor Zeneto Zico, por favor. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho, doctor, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Bueno, de manera sucinta, no considero que mis compañeros que me han precedido ya han dado todos los elementos necesarios, pero de manera puntual, doctor, con relación al obiter dictum, al ser este los elementos, el elemento teórico doctrinal para emitir la resolución como tales en este auto supremo, el 842-2021, se tiene que, como obiter dictum, han tomado los elementos constitutivos de la usucapión. Para eso he hecho un desglose de tres elementos básicos, que es el bien susceptible de usucapión, la posesión, obviamente, y también bajo la figura que se estaría entrando en la posesión. Asimismo, dentro del razonamiento que se ha vertido al momento de hacer la ratio decidendi, ha establecido los magistrados han establecido que no es necesario considerar la capacidad de obrar del menor, en el sentido que estos razonan y mencionan que lo único que se necesita es que el menor sea capaz de entender qué es lo que quiere. O sea, ¿qué nos referimos? Que el menor tenga cierta capacidad de raciocinio para saber qué es lo que se va a buscar con esta posesión. Que si bien es cierto, estos no contarían con una capacidad jurídica para interponer este tipo de acciones, empero esta su intención o esta su comprensión de, llamémoslo, esta capacidad de entender qué es lo sucapio y que estos busquen el adquirir la propiedad de un bien inmueble por el transcurso del tiempo, puede ser manifestada por una persona adulta. En este caso, y por lo general, son los padres. Con relación al precedente jurisprudencial, doctor, si bien es cierto,
el tema de la capacidad de uno de los hermanos Sirpa no es objeto de haberse rechazado el recurso de casación interpuesto, empero esta línea jurisprudencial sí resulta ser vinculante porque ya nos ha establecido una forma de comprender o de considerar algo que básicamente si nosotros lo vemos en nuestro medio social, conforme el Código Civil, que tiene un gran vacío al respecto, los menores de edad sí podrían interponer una demanda de trucapión. Prueba de ello es que hacen mención a la legislación argentina, colombiana, inclusive al mismo Código Civil italiano. Por lo cual yo concluiría que este Auto Supremo 842-2021 sí resultaría de carácter vinculante por ser, porque a futuro podrían existir más casos análogos, ¿no? Con esta misma característica con relación a la edad de los demandantes. Perfecto, doctor. Perfecto, doctor. En realidad, sí, lo que usted manifiesta es muy evidente en cuanto al análisis que se ha hecho en relación a la legislación comparada, ¿no? Para poder definir en este caso si correspondía o no, digamos, otorgar o en todo caso establecer la posibilidad del reconocimiento de la posibilidad en todo caso de adquirir la propiedad a través de los capión por menores de edad, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a debatir. Le vamos a dar la palabra a la doctora Sonia Rodríguez, por favor. La doctora Sonia Rodríguez se encuentra en sala. Bueno, creo que no está la doctorita. Por favor, la doctora Victoria Ríos Lenis. Creo que tampoco está la doctora Victoria. No sé si hay alguien más que no haya intervenido. Por favor, me haga notar en este momento. Doctor, buenas noches. Doctora Jacqueline. Sí, doctor. Ah, ya. Doctor, Siga, eh, siga, doctora. ya, doctor, como ya mis compañeros anteriormente me han precedido, bueno, voy a seguir un poquito aumentando. En lo que se ha agregado, perdón, lo que he encontrado del obiter dictum, se ha hecho varias enunciados acerca de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de la Sala de Casación Civil. Asimismo, también se ha mencionado la legislación peruana, la argentina, em, todos estos hablando de la capacidad jurídica que se tiene, ya que en en este recurso de casación lo que están planteando están observando la capacidad que tenía del demandante para adquirir la propiedad, es decir, que era menor de edad. Y por esto hacen este análisis en este auto supremo y menciona que para adquirir de todo esto, ¿no? Para adquirir la posesión de un bien, no se requiere la capacidad que es necesaria para ejercer derechos, se requiere simple la voluntad de querer poseer y asimismo que se requiere la capacidad de discernimiento, doctor, para adquirir. Y como era menor de edad, no hace un óbice para que pueda adquirir el derecho de propiedad. Asimismo, doctor, también hacen mención de qué calidad ha ingresado a adquirir la propiedad. En este caso, él ha ingresado de 2002, ya que ha habido una discontinuidad, ya mencioné en el auto supremo en su análisis, y que él no ha entrado como poseedor, sino como un simple tolerado, ya que esto ha habido, viene de un proceso ejecutivo también, ¿no? La parte reconvencionista hace mención de eso, de que ella ha expedido un mandamiento o ha solicitado el mandamiento de desapoderamiento, pero él, les han desocupado, no, perdón,
han ingresado a desapoderamiento, pero no estaba nadie, nada, no había muebles, no había nada, y ellos han ingresado el 2002. Y asimismo ella hace mención de que sí, se ha vuelto a solicitar, pero ella ya tenía el derecho propietario de ese bien inmueble, doctor, porque lo ha adquirido, ¿no? Ya registrado en derechos reales. Asimismo, también hacer mención que este auto supremo tiene el precedente en las sentencias constitucionales, el 1351 de 2003, era del 16 de septiembre, asimismo también otras sentencias constitucionales como la 1083 de 2014, el 10 de junio. Me estoy olvidando de algo más, doctor. Y con el último, este auto supremo para mí, sí, doctor, tiene carácter vinculante, porque este es un antecedente de la capacidad de adquirir de un menor de edad, doctor. Ya, Creo muy que bien, sí, muy eso es todo, bien. doctor. Gracias, doctorita. Muchas gracias por su intervención. Y bueno, creo que ya no queda nadie más para que participe, salvo que me hagan notar en este momento. Pueden levantar la manito. Bueno, creo que ya no queda nadie más para intervenir. Bueno, ya para concluir la clase y esta práctica que hemos hecho el día de hoy, bueno, básicamente para concluir, como les había ido anticipando, a medida de que se han ido dando las intervenciones, se ha podido advertir que ya en su mayoría ustedes han podido entender tal vez este tema de la estructura de la resolución desde el punto de vista del derecho jurisprudencial. Básicamente, el tema era identificar estas partes que configuran una resolución desde la jurisprudencia, ¿no? Porque como habíamos abordado en la anterior clase, evidentemente la resolución como tal tiene una estructura, el 213 del Código Procesal Civil nos establece una estructura, también el 219, si no me equivoco, una estructura en el Auto Supremo, etcétera, que son estructuras más, como quien diría, son una manera en la cual tiene que estar estructurada una resolución desde el punto de vista del derecho procesal. Pero sin embargo, ya cuando hablamos del derecho jurisprudencial, nosotros tenemos que notar que las partes son distintas y todas estas se encuentran básicamente en la parte de la fundamentación jurídica. Ustedes que han podido ahora leer este auto supremo, han podido advertir que en el análisis del caso, que es el considerando 4, si no me equivoco, ahí está precisamente todas estas partes, ¿no? Tanto el obiter dictum, el asatio decidendi como el precedente. Ahora, si nos vamos al caso concreto, evidentemente este caso se trataba sobre una usucapión decenal. El problema jurídico analizado en este caso en concreto era sobre si existía la posibilidad de que un menor de edad pueda o no adquirir el derecho de propiedad a partir de la posesión que tuvo él precisamente cuando era menor de edad. Porque si ustedes han leído los antecedentes, el demandante en este caso de la usucapión, cuando ingresó al inmueble era una persona que no tenía la mayoría de edad. Sin embargo, en el transcurso del tiempo que involucraban los 10 años de la usucapión, evidentemente él cumplió la mayoría de edad y pues fue su argumento básicamente. Él lo que quería es que se valide esa posesión que tuvo cuando él todavía era un menor de edad. El juez de primera instancia había rechazado esta pretensión y había declarado probada la reconvención de reivindicación que la planteó la parte demandada que ya tenía un título y en apelación también fue confirmada esta cuestión. Pero el problema jurídico que nace en apelación es el hecho de que el Tribunal de Apelación indica que este menor de edad no puede validar su posesión porque no tenía capacidad de obrar. Entonces, el Tribunal de Casación, por eso es que ingresa a hacer un análisis muy pormenorizado del tema de la capacidad. Hace una diferenciación entre lo que es la capacidad de obrar y la capacidad jurídica. Y a partir de lo que establece la que se llama el derecho comparado, habla sobre el tema de la capacidad natural. Y cuando habla de la capacidad natural, hace referencia a esta posibilidad de un menor de querer y de entender. Entonces, a partir precisamente de todos estos elementos que nos otorga el derecho comparado cuando habla de la legislación italiana, de la legislación española, de la legislación argentina, que es una de las que más claras tiene esta situación, porque en su código de manera muy textual dice que un menor de edad sí puede validar su posesión para la usucapión. Entonces, agarra todos estos elementos el Tribunal Supremo de Justicia y entiende que para el tema de la posesión, como es un hecho jurídico, no es necesariamente o no es necesario en todo caso el tema de la capacidad de obrar. Ya el hecho de que una persona tenga capacidad jurídica y en este caso capacidad natural de querer y entender,
le posibilita validar su posesión. Entonces, a partir de esta validación, obviamente, él puede adquirir la propiedad por la prescripción adquisitiva, que en todo caso es la usucapión. Entonces, ese es el análisis que realiza, ¿no? Pero si se dan cuenta, algo que tal vez no lo han mencionado ninguno de ustedes, es que tal vez el precedente está en el hecho de que establece ciertas subreglas y agarra ciertos parámetros normativos de nuestra propia legislación. Por ejemplo, hace mención de la Ley General del Trabajo, hace mención del Código de las Familias, hace mención de la Ley del Niño y Adolescente. Entonces, en todas estas normativas existe un parámetro de edad que no precisamente está vinculado a los 18 años. Entonces, hay un parámetro de edad entre los 14 y 16 años que le permiten a estos menores de edad realizar ciertos actos jurídicos válidos. E incluso, ¿no? El tema de la imputabilidad en materia penal, ¿no? En materia penal de en justicia adolescente, justicia penal adolescente, ¿no? Entonces, en esos escenarios establece ya ciertos parámetros de edad. Entonces, con base en estos parámetros de edad, el Tribunal de Casación, el Tribunal Supremo de Justicia, en una de las subreglas dice, cuando se trata de este tipo de casos donde un menor de edad quiere adquirir el derecho de propiedad que tuvo cuando fue menor de edad, hay que tomar en cuenta estos parámetros de edad, dice, ¿no? Y creo que si no me equivoco, hace mención a los 14 años. Entonces dice los 14 años o los 16, si no me equivoco, serían, digamos, el parámetro de edad para comprender que un menor de edad tiene esa capacidad natural de querer y de entender. Obviamente, dice, se lo deja esto al juez y dice, el juez será quien tendrá que analizar cada caso en concreto para ver si este menor que está pretendiendo el derecho propietario a través de la sucapión ha tenido precisamente esa capacidad de querer y entender. Entonces, esos parámetros precisamente los establece como un precedente jurisprudencial que, como bien lo ha dicho una de nuestras participantes, la doctora Joemi, si no me equivoco, llena un vacío jurídico, ¿no? En relación a la posesión de los menores de edad. Nuestra legislación civil no habla sobre este tema, simplemente hace una conceptualización de lo que se entiende por posesión y a partir de lo que establece los primeros artículos del Código Civil, entienden que la posesión es válida a partir de los 18 años cuando uno tiene capacidad de obrar, ¿no? Entonces, precisamente este auto supremo trata de alguna manera de llenar este vacío jurídico e indica que existiría la posibilidad de validar la posesión de un menor de edad siempre y cuando esté dentro del marco de estos parámetros y cumpla con este elemento que es la capacidad natural, es decir, la capacidad de querer o entender, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, obviamente este es un tema muy subjetivo que le corresponde al juez que va a conocer la causa analizar, ¿no? Y desde luego, como ustedes bien lo han dicho, si bien este no ha sido el fundamento para declarar infundado el recurso de casación, sí es un fundamento muy interesante que hace el Tribunal de Casación para poder llenar un vacío jurídico en relación al tema de la posesión, ¿no? Ustedes ya han relatado que en este caso se ha denegado tal vez la pretensión de este menor de edad o en todo caso de este sujeto que era menor de edad, no porque él haya sido menor de edad, sino básicamente porque no ha cumplido con el ánimos de propietario, ¿no? Básicamente él decía, tenía el corpus, pero no tenía el ánimos porque no, su conducta no ha sido la de un verdadero propietario y por lo tanto ha declarado infundado el recurso de casación y ha confirmado las anteriores resoluciones. En el tema del obiter dictum, todos han, creo que coincidido y con muy acertada coincidencia, todos han señalado que el Tribunal de Casación evidentemente ha hecho una descripción desde lo que implica los modos de adquirir la propiedad, ¿no? Desde el artículo 110, si no me equivoco, donde establece los modos de adquirir la propiedad, entre esas está la usucapión. Luego hace una descripción de las modalidades de usucapión, ¿no? La usucapión decenal, la usucapión quinquenal, habla de los presupuestos. Y cuando habla de los presupuestos, habla, ¿no? De este elemento de la capacidad, ¿no? Y obviamente se aboca a hacer un análisis mucho más detallado de la capacidad, del tema de la mayoría de edad y de la minoridad. Entonces, ahí la mayoría de ustedes, creo que todos, han coincidido en ese elemento y evidentemente esa es la parte del obiter dictum que les sirve de un refuerzo para poder entender muy bien por qué se está estableciendo un determinado precedente. Las ratio decidendi también han coincidido la mayoría en ese sentido. Si bien en este caso podríamos tal vez un poco debatir ese tema, porque este tema de la minoridad no ha sido la razón por la cual se ha denegado el recurso de casación. Entonces no sería la ratio decidendi, si se dan cuenta, ¿no? Pero
en términos de jurisprudencia, sí constituye una datio. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de esta datio está ese elemento del precedente que establece estas subreglas en relación a la capacidad de los menores de edad para poder validar su posesión a los efectos de la usucapión decenal o extraordinaria. Entonces, definitivamente este ejercicio creo que ha servido para que todos nosotros podamos entender un poquito dónde están las partes principales de una resolución, hablando desde el punto de vista de la jurisprudencia. Y esto les digo por qué, porque ya cuando ingresemos al análisis del carácter dinámico, nosotros tenemos que saber identificar muy bien cuál es el precedente, porque vamos a hablar precisamente de la línea jurisprudencial. Vamos a hablar del precedente en vigor, de los diferentes tipos de resoluciones que nos plantea la jurisprudencia, ¿no? Cuando hablamos de resoluciones, sentencias fundantes, sentencias moduladoras, sentencias hito, sentencias confirmadoras, sentencias mutadoras, etcétera, etcétera. Y eso es necesario comprenderlo para poder nosotros graficar nuestra línea jurisprudencial, esa línea del tiempo en relación a un determinado instituto. Nosotros tenemos que entender siempre, primero, cuál es el objeto de análisis de esta resolución. A partir del entendimiento de este objeto de análisis, vamos a poder establecer cuál es el obiter dictum, cuál es el ratio decidendi y cuál es el precedente. Entonces, creo que hoy día se ha logrado un poco este objetivo, que vamos a ir reforzando desde luego en las siguientes clases. Entonces, con todo esto, salvo tengan alguna duda o alguna pregunta, estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Bueno, creo que no tenemos ninguna duda. Muy agradecido nuevamente por su participación en la clase de hoy. Entonces, salvo que la coordinación de la maestría nos diga que el día domingo no tenemos clases porque es un domingo de elecciones, entonces nos estaríamos viendo el domingo, pero estaremos atentos a la información que nos van a dar en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas Gracias, noches. doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.